tan bonitas, enamoradas de este tema, pues vuelvo y recalco el amor que siento por la pasión del estudio de la voz, de poder, por supuesto, ganar todo el contenido y toda la experiencia posible para poder llevarla a todos estos espacios académicos, formativos, prácticos, que nos permitan seguir creciendo como gremio y fortaleciéndonos en todo esto tan bonito que es esta expresión artística y este don con el que venimos al mundo. Entonces estoy muy agradecida de este espacio, espero que la pasemos muy bien, espero que se sientan muy cómodos de preguntarme, es un espacio donde yo me les doy, me entrego para que juntos resolvamos las inquietudes, que juntos aprendamos, que sea un espacio de compartir y de aprender de lado y lado. Gracias una vez más a ustedes por este espacio. Y bueno, espero que tengan ahí agüita aromática y postrecito para que vayan haciendo la digestión de los almuercitos y que pongamos pues mucha energía y muchas ganas a este encuentro internacional de canto. Les cuento un poquito de mí. Soy fonoaudióloga, egresada de la María Cano. Soy cantante en este momento, bueno, llevo más de 15 años haciendo parte del ensamble vocal de Medellín. Soy integrante del laboratorio vocal de Medellín también con las maestras Jenny Saldarriaga, Liana Piedrahíta, María Isabel Díez. Tenemos este conjunto, un proyecto hermoso de exploración de la voz, que justamente mañana realizará un taller práctico y teórico sobre registros vocales. Entonces también estamos ahí trabajando por explorar la voz bajo otras miradas de canto en el mundo. Les cuento que trabajo en la clínica Orland, la clínica de otorrinolaringología de Antioquia, en la unidad de la voz y la respiración. Estoy encargada de la rehabilitación de las voces. Y adicionalmente, también hago parte del Vocology Center, que es el centro profesional de rehabilitación y entrenamiento profesional de las voces en Medellín. Entonces, como pueden ver, creo que todo es alrededor de mi vida está con la voz en rehabilitación, la voz en el entrenamiento. Y bueno, poco a poco pues vamos aprendiendo en cada paso que damos y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Así que las preguntas que vayan surgiendo, con toda la calma, con toda la tranquilidad, pueden ir de pronto escribiendo al chat y que la maestra Alexa me ayude a seguir como de la mano y respondiendo esas preguntitas si vamos en el proceso teniendo esas inquietudes y también al final de la sesión pues podremos sentarnos a terminar de resolver esas inquietudes. Hoy, muy importante, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, las alteraciones vocales y los cuidados vocales. Y es muy importante y tiene que ver mucho en el marco del Encuentro Internacional de Canto, porque justamente es el profesional de la voz hablada y cantada el que tiene que ser absolutamente responsable de todas las conductas y el manejo que le da a su instrumento para todas las necesidades vocales y las demandas vocales que tiene en su día a día. Entonces, por eso nos parece muy oportuno poder presentar esta charla hoy para hablar de todas estas cosas, de mitos, realidades, evidencia científica y cosas que nos permitan entender el por qué es tan importante cuidar nuestro instrumento a lo largo de toda nuestra carrera y a lo largo de toda nuestra vida. Entonces les voy a compartir pantalla. Y no me sale. Denme un minutico que no me... A ver. Ahora sí, me dicen si están viéndola, por favor. ¿Sí? Sí, maestra, sí se ve. Listo.
Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es trabajar los factores de riesgo que presenta el profesional de la voz, las alteraciones vocales más frecuentes en los profesionales de la voz y los cuidados vocales. Vamos entonces a adentrarnos a los factores de riesgo y las alteraciones vocales más frecuentes en cantantes, puesto que el tema, el marco que nos reúne hoy es el Encuentro Internacional de Canto. Entonces, los profesionales de la voz. ¿Quiénes son los profesionales de la voz? Todos nosotros, todas las personas que estamos utilizando nuestra voz como herramienta primaria de trabajo. El profesional de la voz hablada, el profesional de la voz cantada, el profesional de la voz interpretada. Porque es aquella persona que necesita y requiere determinadas características vocales para llevar a cabo su quehacer. Y su voz debe ejecutarse de manera óptima para satisfacer todas las demandas de su trabajo. Entonces, el profesional de la voz es esa persona que se encarga, por medio de su instrumento vocal, de generar su propio trabajo, su empleo, su entrada económica, es su fuente principal de trabajo. Entonces, el profesional de la voz debe manejar de una manera muy consciente y responsable la técnica vocal, los hábitos, los cuidados, el manejo de su instrumento a lo largo de toda su carrera, porque la voz es la producción de un acto neurofisiológico, biomecánico, acústico y aerodinámico. Es decir, que requerimos de varios sistemas para poder producir la voz. Desde lo neurofisiológico, estamos abarcando temas de control desde el sistema nervioso central, desde esa necesidad comunicativa, desde esa necesidad interpretativa vocal para cantar o para hablar, esa función neurológica superior, esa tarea neurológica superior es la que desde ahí genera la respuesta, genera la tarea motora para que los demás sistemas mecánicos, acústicos y aerodinámicos trabajen en conjunto y puedan desarrollar el resultado final de la voz. Desde lo biomecánico, el profesional de la voz cuenta con músculos, con estructuras, con cartílagos, con huesos, con esqueleto, que permite la transformación de masa, de tensión, de elongación durante el movimiento de nuestros pliegues vocales, durante el movimiento de nuestra laringe, de la lengua, del tracto bucal, del diafragma. Entonces es un acto biomecánico también porque hay una masa y hay un movimiento que se requiere para todas las necesidades comunicativas, porque la producción de la voz también es un acto acústico, porque estamos hablando que el aire que proviene del sistema respiratorio, de esos pulmones, va a ser esa fuente de poder que va a ser convertida en energía acústica durante la transformación de aire en sonido. Y esto empieza a jugar con unos parámetros acústicos muy importantes que conocemos como armónicos y formantes de la voz, que en sí generan el resultado final de esa emisión. Y aerodinámico, como les hablé, porque en el sistema respiratorio generamos presión subglótica, generamos flujo, generamos diferentes elementos aerodinámicos que son en sí la materia prima para trabajar. Por lo que es el profesional de la voz un atleta vocal que debe prepararse y entrenarse permanentemente, independiente de la línea a la que se dedique. Nosotros debemos recordar que la producción de la voz no es un acto independiente de un sistema, por ejemplo, fonatorio. La producción de la voz no se da en los pliegues vocales por sí sola. La producción de la voz se da gracias a los subsistemas de respiración, fonación y resonancia. Por eso estas imágenes de esta diapositiva son las que hoy nos representan más qué es la emisión de la voz. Necesitamos presión subglótica, necesitamos esa fuente de energía, esa materia prima que va por debajo de los pliegues vocales y que es la que impulsa, gracias
a el diafragma en la exhalación, durante la exhalación, esa tarea de liberar la presión suficiente para que en el sistema fonatorio, específicamente en los pliegues vocales, se dé esa transformación de energía aerodinámica en energía acústica. Pero no solo se queda ahí esa tarea fonatoria, no sería nada de nuestra voz, no tendríamos identidad vocal, no tendríamos ese famoso timbre característico de cada voz y especial en marcas, en las marcas, en la voz locutada, interpretada, en la voz cantada, por supuesto, si no existiera el tracto vocal. Y el tracto vocal es todo lo que está por encima de los pliegues vocales hasta la salida del aire. Entonces debemos pensar que en la construcción de la voz profesional todo el tiempo intervienen estos subsistemas y que la formación, la educación y el compromiso de seguir formando y fortaleciendo nuestra práctica vocal es a través de el acondicionamiento integrado de estos tres subsistemas. Uno retroalimenta al otro y el otro vuelve y retroalimenta al primero. Entonces, es un sistema no lineal donde baja y sube la información. Es decir, que todo lo que pasa en nuestro sistema respiratorio afecta o beneficia el sistema resonancial. Y todo lo que pasa, por ejemplo, en nuestros pliegues vocales, mayor o menor tensión en los pliegues vocales, por ejemplo, cuando se están cerrando, altera de una manera positiva o negativa a al sistema respiratorio y al sistema resonancial. Entonces, quería, antes de empezar a trabajar con ustedes los factores de riesgo, que le diéramos un recorderis a este tema de la importancia que tiene para el profesional de la voz el conocimiento de la fisiología, el conocimiento de la anatomía básica para poder entender que todas las demandas, las respuestas, las necesidades vocales se pueden forjar y se pueden formalizar de una manera más concreta, más sólida y más segura desde el conocimiento propio de la fisiología. ¿Tenemos hasta ahora preguntas? ¿Cómo? Todavía no hay ninguna en el chat. Si alguno en este momento quiere formular alguna, lo puede hacer. Si no, pues podemos continuar. Claro que sí. Muy bien. María Paula será. No alcanzo a ver los nombres. Hay una chica que está pidiendo la palabra para Claro hacer que sí. pregunta. Claro que sí, María Paula, bienvenida. Claro que sí. No, profe, aún no. Vale, Quiero esperar tranquilo. que pase un poquito más la conferencia. Es que vi que había levantado la manito, entonces pensé que iba a preguntar. Listo, si quieres Listo, podemos No, no avanzar un importa. poquito más. listo. Bueno, entonces ahora sí, ya entrados en calor, vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Cuando miramos esa señal, ese color amarillo encendido y esa señal de como de atención, y cuando miramos estas dos personas preguntándose qué serán los factores de riesgo. Siempre el factor de riesgo es como prohibido, no lo haga, no pase, no siga, no está permitido o puede ser peligroso para ti, ¿cierto? Entonces, son todas las relaciones que existen entre conductas de riesgo vocal, las consecuencias que las conductas generan y los cambios potenciales que pueden generar en la salud vocal. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser el reflujo gastroesofágico o reflujo gastrolaríngeo, que es un tipo de reflujo, pero más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Solo lo voy a nombrar. Un tipo de reflujo que está más próximo a la laringe y que puede ser muy, muy irritante. Por ejemplo, es un factor de riesgo grande, podría ser la presencia de reflujo. ¿Cuál sería la consecuencia? Una laringitis posterior. ¿Y cuál sería el cambio potencial que puede generar en la salud vocal? Una disfonía de leve a moderada, una tensión fonatoria de leve a moderada, una sensación de cuerpo extraño intermitente, y eso es lo que genera, por ejemplo, un factor de riesgo, la consecuencia y la dificultad que puede ser temporal o que puede ser
incluso a veces, desafortunadamente, permanente. Entonces, las conductas de riesgo son, en muchas ocasiones, las culpables de los problemas de la voz. A veces ni siquiera es la técnica en sí misma, la forma como canto o la forma como hablo, que muchas veces es incluso más riesgosa la forma como hablamos que como cantamos en determinados profesionales de la voz cantada. Hemos visto durante la experiencia que a veces descuidamos un poquito más la voz hablada, ¿cierto? Entonces, se va viendo que la forma como hablamos a veces no es la más idónea para poder tener una voz en óptimas condiciones para cantar también. Esa conducta de riesgo, en muchas ocasiones, en este caso, podría ser una forma de hablar descuidada, demasiado intensa, desbordada, con una colocación muy caída, con una sensación de una frecuencia fundamental o un tono habitual muy descendido para la forma o la clasificación vocal, pues podría generar muchas más dificultades que en sí cantar. Eso también puede ser una conducta de riesgo, un factor de riesgo. El riesgo de presentar un problema o patología vocal dependerá de muchas cosas. Aquí hay algunas. Presencia o ausencia de entrenamiento, ¿cierto? Sabemos que de todas maneras la academia nos enseña todo el tiempo la técnica que es la que nos invita a conocernos mejor y por medio de estrategias y por medio de fundamentos y de escuelas, poder llegar a desarrollar al máximo mis capacidades vocales sin hacerme daño, ¿cierto? Pero si no tengo mucho entrenamiento, podría hacerlo de una forma muy no tan técnica y podría de alguna manera hacerme daño. El estado de salud en general, los antecedentes médicos que tengamos, el uso de drogas, incluso drogas, sustancias psicoactivas que vamos a ver más adelante, pero también hay tratamientos que se utilizan para ciertas enfermedades y que pueden generar efectos secundarios en nuestro sistema fonatorio. Los hábitos y otra cantidad de características relacionadas con el manejo y cuidado de la voz. Entonces hablemos de los factores de riesgo y lo que pueden empezar a generar cuando estamos muy expuestos o frecuentemente expuestos a estos factores de riesgo. Por ejemplo, la irritación. ¿Qué es la irritación? Es la respuesta inflamatoria caracterizada por principalmente deshidratación de los tejidos. Un moco muy viscoso, o sea, muy espeso. Recuerden que estamos hablando directamente ya sobre boca, pliegues vocales, glotis, tráquea, ya estamos adentrándonos a lo que a nosotros hoy nos reúne, que es el estudio de nuestro sistema vocal. Edema, ¿qué es el edema? La hinchazón. Y el eritema es el enrojecimiento de los tejidos. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué pasa con la irritación? Se produce una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se contraen, se elongan, se dilatan y la sangrecita queda más expuesta en las capas superficiales, como podemos ver en ambas fotos presentadas. ¿Qué genera esto? Inmediatamente deshidratación. Y la deshidratación en las mucosas, que se caracterizan por tener líquido, pues genera aumento de la viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? El moco, la pesadez, la sensación de taco, la sensación de flema en la garganta y la sensación constante de carraspera. Por ejemplo, la irritación se puede dar gracias al tabaquismo, pues el uso excesivo del tabaco, el uso de drogas, el uso frecuente, muy exagerado a la cafeína o a las bebidas oscuras. Algunos procesos alérgicos y su tratamiento pueden generar irritación, ya lo vamos a mirar más en el fondo. Los químicos del ambiente, algunas sustancias químicas, incluso cuando estamos en esos niveles de contaminación muy altos en la ciudad, también nos genera irritación, y no solo irritación de las mucosas. Hemos sentido todos que se nos secan los labios, se nos rajan, hemos sentido todos la resequedad en las
ojos, hemos sentido todos la dificultad para respirar porque hasta el aire se siente pesado. El reflujo faringolaríngeo también es un factor de riesgo que genera bastante irritación en la pared posterior de la laringe, entre otros factores irritantes. Entonces, la ingesta, por ejemplo, de drogas, unas para tratamientos especiales de la alergia en este caso, que es como el ejemplo que les traigo hoy, y otras sustancias psicoactivas, pueden generar unos síntomas y unos signos sobre nuestros pliegues vocales. Entonces, los antihistamínicos, los diuréticos, los esteroides nasales. Tenemos un micrófono encendido. Entonces, los tratamientos para el manejo de las alergias, como los conocemos comercialmente, antihistamínicos, algunos diuréticos, esteroides nasales o orales, inhaladores para el asma, antidepresivos. Estos son algunos de los medicamentos que, aunque son fundamentales e importantísimos para tratar ciertas situaciones de salud muy importantes, cuando son tratamientos a largo plazo manejados de manera para trabajar estas enfermedades crónicas, nos pueden generar un efecto secante e irritante en los pliegues vocales. Pero Isa, entonces, ¿qué hacemos? Si yo soy alérgico, si yo soy rinítica, si yo tengo que tomar un medicamento que X especialista me mandó, porque es sí o sí, pues por supuesto la idea no es decir no lo tomo más, porque eso sería muy irresponsable, pero sí podríamos empezar a identificar el por qué estamos teniendo esos signos, esos síntomas de tanta resequedad, ¿cierto? Y no nos habíamos preguntado de pronto que podría ser un efecto secundario de algún medicamento o algún tratamiento. Como no lo podemos dejar, porque es muy importante, pues también entonces empezamos a generar algunas estrategias para mejorar la deshidratación y de esta manera compensar el efecto negativo que puede hacer la deshidratación en nuestros pliegues vocales. Ya más adelante vamos a ver los tipos de hidratación recomendados. El alcohol, la marihuana, el tabaco, cocaína, éxtasis, todas las sustancias psicoactivas, además de ser irritantes, secantes e irritantes, nos generan un gran riesgo de hemorragia en los pliegues vocales, porque estas sustancias ya son mucho más intensas, trabajan mucho más fuerte, no solo en el sistema nervioso central, sino casi que hay algunas sustancias que empiezan a comerse literal el hueso del tabique, dependiendo de por dónde se ingrese, y pues de esta manera a veces se mezcla con licor, a veces se mezclan varias sustancias psicoactivas y pues es terrible lo que empieza a suceder de manera progresiva, no solo en los pulmones, sino que ustedes ya saben, genera un deterioro en todos los sistemas del cuerpo y pues neurológicamente, emocionalmente, pues también se genera una gran inestabilidad, pero pues no es el tema de nuestra charla hoy. Pero sí me gustaría, pues me gusta que ustedes puedan conocer que sí hay algunos medicamentos que nos pueden generar unos efectos de resequedad que no estábamos como conscientes de eso y que podríamos empezar a tener algunas estrategias para mejorar esta condición. Hablando de los factores de riesgo, que entonces hablamos de la irritación, vamos entonces a un segundo factor de riesgo que es el fonotrauma. ¿Qué es el fonotrauma? El fonotrauma, como su nombre lo dice, es una fonación traumática. Es una conducta o sea, excesivamente funcional, responsable de casi la mayoría de las alteraciones vocales. Las imágenes nos lo dicen todo. Ocurre el fonotrauma cuando los pliegues vocales son forzados a cerrarse de una manera vigorosa, excesiva, exagerada, demasiado fuerte, lo que se produce cuando el mecanismo laríngeo se encuentra hiperfuncional. ¿En qué momentos yo puedo tener fonotrauma? Cuando, por ejemplo, estoy enfermo o enferma, tengo gripa, tengo una alergia muy fuerte,
tengo una laringitis, alguna situación de mi vía respiratoria superior, alguna enfermedad de mi vía respiratoria superior que es transitoria y justo por esos días tengo que realizar actividad vocal, alta actividad vocal. O tengo gira, tengo varios conciertos, tengo que dar algunas charlas o tengo que grabar algunas cosas. Justo cuando estoy bajo estas condiciones, entonces se llamaría fonotrauma, porque mi mecanismo, mi sistema laríngeo no está en las condiciones óptimas, tranquilas, hidratadas, necesarias para poder responder a las demandas vocales. O sea que estaríamos en una conducta, en una tensión, en un estado hiperfuncional de mi laringe y mis pliegues vocales se tendrían que esforzar. Y eso se llama una conducta hiperfuncional. El fonotrauma es una respuesta inflamatoria en los tejidos de los pliegues vocales, producto de la excesiva fuerza de colisión entre los pliegues vocales al momento de la oscilación durante el proceso de fonación. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, todos vamos a hacer varias veces así. Listo, rápido, 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 más rápido, más rápido, más rápido. Paremos. ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos en las manos? Sentimos como un ardor, ¿cierto? Sentimos como cosquilleo, sentimos calambres, podemos sobarlo un poquito, ¿cierto? Pero ¿qué queda? Queda el efecto y la sensación de trauma. Ese es el fonotrauma, cuando yo grito, cuando yo carraspeo, cuando yo posiblemente cante en unos rangos vocales muy difíciles sin haber preparado mi voz, cuando yo utilizo mi voz de manera excesiva con una enfermedad en ese momento, esos son conductas fonotraumáticas y me generan este efecto en los pliegues vocales. A veces también produce un cambio en los tejidos superficiales de los pliegues vocales y eso favorece la permanencia de malas conductas de la musculatura laríngea. Cuando yo todo el tiempo he hablado duro, cuando yo todo el tiempo he gritado, cuando toda la vida he carraspeado, voy perdiendo sensibilidad, voy perdiendo no solo la capacidad para identificar cuando estoy hablando suave y cuando estoy hablando fuerte, no solo se va perdiendo esa sensibilidad auditiva, sino que ya no soy capaz de hablar distinto porque mis músculos se acostumbraron a ese tipo de esfuerzo y a ese tipo de sensación vocal. Y esto puede generar cambios temporales o permanentes en la superficie de los pliegues vocales. Y ahí es donde empiezan también las grandes dificultades porque aparecen las lesiones. Entonces, ¿cuáles son esas conductas hiperfuncionales o fonotraumáticas? Carraspear, ¿cierto? Carraspear. Pero ustedes dirán, Isa, la carraspera, yo a veces lo tengo que hacer porque siento un cuerpo extraño, siento un taco, pero entonces, ¿qué hago? Si tengo algo ahí, ¿qué hago? Y la carraspera realmente, pues, es útil para limpiar, porque la vía respiratoria todo el tiempo tiene que estar despejada. Para eso está hecha la carraspera, para despejar la vía respiratoria. Sin embargo, la carraspera también se puede, o aclarar, que también lo podemos conocer como aclarar, el aclaramiento de la garganta, se puede volver un vicio y para todo carraspear. Antes de hablar, carraspeo. Antes de cantar, carraspeo. Sin hablar, carraspeo. Hablando, carraspeo. Porque sí, porque no y a todas horas. Y las investigaciones lo que han demostrado es que la persona que carraspea mucho genera necesidad de carraspear todo el tiempo. No porque es como que necesitara los pliegues vocales sentir ese golpecito, ese rasponcito para poder sentir que están limpios. Y se convierte ya como en una necesidad subjetiva o como un efecto placebo que lo que hace es generar mucha inflamación permanente en los pliegues vocales. Hay formas de aclarar la garganta distintas a la carraspera o a carraspear o a aclarar
que están bajo una mirada más conservadora, porque yo puedo carraspear a veces, pero no todo el día, ¿cierto? Y tratar de hacerlo más bien a partir de la tos, más bien toso para limpiar, más bien tomo agüita para limpiar, más bien hago una vibración, brum, 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 hum, hum. Puedo hacer unas maniobras fonatorias también como para poder juntar los plieguecitos y limpiarlos en su momento y no estar como tan incisivo sobre esa carraspera, que es una de las principales causas de presentar presentar nódulos vocales por el excesivo golpe glótico durante la carraspera. Otras conductas hiperfuncionales, hablar con ruido ambiente. Todo el tiempo que se trabaje en lugares con ruido puede generar estrés de impacto. El estrés de impacto en los pliegues vocales, es decir, que vengan con mucha energía, como les mostré el ejemplo de las palmas, y que eso pues vaya desarrollando unas compensaciones de tensión musculares, un sobreesfuerzo, una pérdida de un montón de elementos vocales. Sonidos onomatopéyicos o del ambiente con excesivo esfuerzo fonatorio. No solo los sonidos del ambiente, sino cualquier tipo de sonido que tú realices con excesivo esfuerzo fonatorio y lo realices una y otra vez y muchas veces y sientas que te queda el ardor, que te queda la tos, que te queda la molestia, ojo, esos son ya son llamados de atención. Cuando yo en mi actividad vocal, cantando, hablando, siento que me dio ganas de toser, siento que me dio piquiña inmediata, siento que tuve una sensación de un chusito en cualquier momento, o ardor. Esa es una respuesta muy importante que los pliegues te están dando a, ojo, atención, pon cuidado en lo que estás haciendo porque me estás lastimando. Entonces, independiente de qué sonido, es mirar con qué tanto esfuerzo tú estás realizando la tarea fonatoria, evaluar eso y minimizar el esfuerzo, porque pues sé que también aquí hay profesionales de la voz hablada e interpretada y que muchas veces tenemos que hacer tareas fonatorias que no siempre son tan cómodas, pero la invitación es a que, claro, hagamos una buena preparación, un buen calentamiento, una buena hidratación, y es que escuchemos mucho el cuerpo para poder saber cómo manejarlo y llegar a estrategias eh, que no sean directamente esa tensión y ese esfuerzo sobre esos pliegues vocales. Gritar, utilizar la voz mientras hago actividades de esfuerzo, ¿cierto? Y estas actividades de esfuerzo están más enfocadas a canto, hablo o realizo cualquier actividad vocal mientras levanto pesas, ¿sí? Porque la laringe está desarrollada para varias funciones que ya se las voy a contar, pero la más importante es mantener la vía aérea permeable. La vía aérea, o sea, que siempre, siempre haya aire, que siempre circule y permee el aire de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, siempre la primera función de la laringe es la respiración. La segunda función de la laringe es la deglución, porque en la laringe, cuando los pliegues se cierran, que únicamente no se cierran para fonar, y ellos también se cierran para tragar. Ahí tragué, lo hice exagerado, pero también se cierran para tragar. Entonces, una de las funciones muy importantes, vitales, es la deglución. Cuando yo estoy haciendo actividad física, ya es otro tipo de función, no tan vital, pero igual muy importante, en donde participa la laringe. Les quiero contar que cuando estamos haciendo un trabajo de fuerza, la laringe también se cierra. Los pliegues vocales también se cierran para promover el centro de fuerza, la columna de aire, para que tengamos mayor presión de aire subglótica y podamos realizar el trabajo de fuerza. Por ejemplo, levantar peso, correr algo pesado. Las mamás, para tener sus hijos, partos naturales, tienen que cerrar la laringe y pujar. Y esa es otra función de la laringe, la fuerza. Entonces, cuando yo cierro mis pliegues vocales, y no solo mis pliegues, sino otros plieguecitos que están por encima de los pliegues vocales, que los conocemos como pliegues falsos o bandas ventriculares, ellas también se cierran dependiendo del nivel de esfuerzo que tengamos que hacer, o esfuerzo físico, y eso genera
incapacidad para fonar. Casi que es muy difícil pedirle a una laringe que está cerrada en tensión, constreñida, que genere fonación. Por eso es tan importante que cuando hacemos trabajo de fuerza física, dediquémonos y concentrémonos a hacer el trabajo de fuerza física y no le pidamos al cuerpo, digamos, con frecuencia o como hábito, fonar durante un trabajo de estos, ¿vale? Isa, pero el cardio, yo puedo hacer ejercicios vocales mientras hago cardio, claro, sería lo más recomendado para ustedes que son atletas vocales y si quieren volverse muy tesos, pues podría funcionar mucho hacer algo de trabajo cardio con algunas tareas vocales sencillas para empezar ese entrenamiento. Y pues por supuesto hablar a altas intensidades por periodos muy largos, ¿cierto? Es importante regular y conocer que la voz tiene una melodía, que tiene una prosodia, que podemos jugar con unos parámetros vocales para no sacar la voz y no llevarla siempre como a su máxima potencia si tenemos momentos donde tenemos que trabajar todo el tiempo con ella y tenemos que aprender a conservarla, a dosificarla, a prepararla para las actividades vocales exigentes y también entender que la voz necesita momentos de descanso y tiempos para hidratarse, tiempos para estar en reposo, tiempos para simplemente dormir, por ejemplo. Yo le digo mucho a mis amigos y a mis pacientes profesionales de la voz, debes también aprender a descansar tu sistema. Muchas veces estamos no necesariamente utilizando la voz, pero estamos haciendo mil cosas y entonces ya estamos llamando, entonces ya estamos como que indirectamente seguimos cantando, pero como haciendo soniditos y aunque no estoy usando mi voz directamente para cantar o para locutar o para hacer actividades vocales, pues sigue mi voz activa, sigue mi sistema activo y tal vez siguen mis posturas inadecuadas y tal vez siguen mis tensiones y muchas veces les digo, regálate 10 minutos de sueño, acuéstate 10 minuticos y desconéctate. Y de esa manera también tus fibras musculares se recuperan y no solo tus fibras musculares, sino tu sistema nervioso, tu sistema nervioso central, la parte respiratoria, todo eso se regula para poder tener fuerzas y tranquilidad y una sensación más amena para poder conectarte otra vez a tu realidad y responder a toda la carga vocal que tenemos. Entonces es identificar nuestro entorno, identificar nuestras tareas vocales diarias, conocernos muy bien para poder encontrar unas rutinas muy amigables que se acomoden a todas las que tenemos que hacer y que nosotros durante ese proceso lo disfrutemos mucho y no nos hagamos daño. Isa, perdona, ¿Sí? alguien levantó la mano, Carmen levantó la mano y hay dos preguntas. Entonces, si quieres, Mm, escuchamos a Carmen y después de esto formulamos las dos preguntas que hicieron, ¿te parece? claro que sí, me encanta, qué rico. Maestra, sí, bueno, yo había levantado la mano, pero usted sin querer queriendo me dio la respuesta, porque le iba a preguntar acerca cuando decía sobre hacer esfuerzo físico, sobre hablar mientras se hace esfuerzo físico, me estaba acordando de estos programas de concurso donde te muestran al tipo haciendo ejercicio y cantando al mismo tiempo, pero usted me respondió sin querer la pregunta cuando dijo que era bueno hacer algo de cardio también y cantar un poco, o hacer algún tipo de ejercicio vocal. Pero ahora yo tenía otra inquietud con respecto al sueño. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene muchos problemas con el sueño. Alguna vez escuché decir a una psiquiatra que el único sueño reparador era el de la noche, que en el día no era recomendable dormir porque no hacíamos ningún efecto reparador. ¿Cierto? O por lo menos eso se aplica en la voz o en la voz es distinto. Pues mira, igual ellos, los psiquiatras y los neurólogos, son los expertos en el manejo del sueño. Yo no podría decirte acá, no, la doctora no tiene razón. Por supuesto que la tiene. En la noche tenemos distintos ciclos de sueño y tenemos distintos niveles de profundidad. Y por supuesto, si uno cumple con todos esos ciclos, ciclo REM, ciclo RAM, unas cosas súper interesantes para los que quieran leer un poco más del sueño, de la fisiología del sueño,
Podríamos decir que sí, pero es que resulta que hay, ¿y qué pasa con las personas que trabajan en la noche, por ejemplo? Si eso fuese así, por ejemplo, que solo el sueño reparador se da en la noche, ¿qué pasaría con las personas que trabajan en la noche y que duermen en el día? Yo pienso que no se trata de la jornada, sino que se trata de la calidad de sueño que tengas, independiente de la jornada en la que duermas. Eh, e incluso esos microsueños, porque seguro que en algún momento algunos hemos tenido microsueños en un bus, el grave cansancio es tanto que uno como que, hay una clase, pero en esta no se vayan a dormir. No, mentira. Y uno siente que, uy, se fue, pero que descansó mucho. Entonces, 5 minutos, 10 minuticos que uno se regale a la hora que pueda y que no necesariamente sea, por favor, recién uno almuerza, que tiene como el efecto de, se me vuela en este momento el nombre del efecto que genera la alimentación, sí, de que genera la digestión cuando uno recién come. Espérenme, ¿la qué? ¿Alguien lo recuerda, por favor? El efecto que genera. ¿Somnífero? No, pues sí, es una sensación, marea gástrica, marea alcalina. Lili, gracias, sí, marea alcalina. Ese efecto que nos invita a dormir es un efecto un poco peligroso, porque dormir, acostarnos llenitos, recordemos que entonces empieza a haber unos elementos que juegan y es cómo me acuesto, si estoy demasiado plano, es con mi estómago súper lleno, entonces vamos a crear un efecto de reflujo, se nos pueden subir el ácido gástrico del estómago porque estamos demasiado acostados y pues otros elementos de cómo me acuesto genero también presión sobre el estómago y eso me puede generar reflujo. Entonces es muy importante que las siestas que uno haga las haga sentadito y que las haga corticas. Si son como para un pequeño descanso, no necesariamente recién comes, ojalá fuese antes de comer o mucho después de haber comido, 2 horas, 2 horas y media después, y vamos a trabajar por periodos corticos ese sueño, 10, 15 minuticos, con alarma y todo. Porque si yo me dejo ir, ay, no, esto está muy bueno, que esto está muy bueno, me voy media hora, me voy 2 horas, me voy una hora y me voy a levantar con una sensación muy difícil para conectar con mis tareas. Entonces yo creería, Carmen, que más bien identificar en qué momento tú puedes aplicar cuando sea necesario. No estoy diciendo que nos volvamos dormilones todos los días, pero cuando sea necesario, cuando uno siente que tiene la carga, una carga vocal, ya está como al límite, como que ya estamos sintiendo demasiado cansancio, tomamos agüita y no se nos quita, hacemos la activación vocal y seguimos como con la voz pesadita, entonces regalémonos un ratico, unos minuticos de sueño, ahí seguramente nos vamos a desconectar, ojalá pudiéramos, y seguro vamos a volver a despertar con una sensación mucho más tranquila vocalmente y con las cosas y las ideas más claras. Entonces, la invitación es a que cada uno descubra, pero la higiene de sueño es sumamente importante. Preparar nuestro cuerpo, preparar nuestra mente para dormir. Y ahí hay otros elementos que juegan que ya pues se podría estudiar más adelante cada uno, sobre cómo me preparo para tener buena higiene de sueño. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Luz del Mar Cárdenas y también Marcela comentan un poco, es como similar la pregunta, y ellas dicen que cuando se ríen mucho suelen quedar con tos. ¿Qué esto por qué puede ser y cómo podrían mejorar, no sé, su risa también? Sí, sí, sí. Hay que evaluar las risas, colegas, hay que evaluar cómo nos reímos, porque muchas veces la forma como nos reímos no es la más indicada y si generamos tos es porque algo de sobreesfuerzo estamos generando en esa risa. Tendría pues como esa lógica. No es cambiar la personalidad ni es dejar de reír, porque a mí me parece que eso es terapéutico. O sea, no podemos dejar de reír, de sonreír, de disfrutar la vida, pero no nos puede dar tos. Entonces, uno puede pensar en trabajar un poquito más consciente el efecto de la risa en el abdomen. El abdomen, pues sabemos que hay un concepto súper importante en nuestra línea de formación, que es el famoso apoyo. Y el famoso apoyo participa en la risa, aunque nosotros
no seamos muy conscientes, el apoyo está soportando esa columna de aire mientras nos estamos riendo. ¿Qué tal si mientras nos reímos tratemos de ser un poco más conscientes en generar ese control en la musculatura abdominal para que el efecto de la risa no sea de pronto demasiado impactante sobre el sistema fonatorio? Porque tal vez genero demasiada tensión, estoy generando mucho estrés de impacto cuando me río en los pliegues vocales, sobre mis pliegues vocales, y puede darme un poco de sensación de tos o de ardor. Lo ideal es que no suceda, eso es lo ideal. Entonces yo diría que tratemos de reírnos un poco más con una sensación de colocación, ¿cierto? No es, digamos, no es muy espontánea y se vuelve un poco como antinatural, pero sí puedes ir regulando como cuando uno dice voz mixta, voz mixta, voz mixta. Entonces, así mismo te va a decir cuando te rías. Trata de meterle a esa risa espontaneidad, pero también un poco de técnica, para que no generemos ese efecto de tos. ¿Listo? Y evalúa si únicamente cuando te ríes se produce la tos o si en otros momentos de tu vida produces tos, porque me parece que puede estar asociado a otras cosas. ¿Listo? La, la, la preguntita. Listo, tenemos otra pregunta de Daniel Ríos. Él pregunta que si dormir boca abajo genera algún tipo de tensión o trauma sobre el aparato fonador. No, hasta ahora no conozco ninguna investigación que soporte eso, para nada. Lo que pasa es que no puedes tener esa postura cuando estás lleno. No es muy conveniente porque pues la presión sobre el sistema digestivo sería mucho y propiciaría el reflujo, ¿cierto? Casi siempre cuando dormimos boca abajo son posturas transitorias, ¿cierto? Son posturas de paso. Descansa un poco la espalda, naturalmente el cuerpo te invita a eso. Descanso un poco la espalda y vuelvo a mi posición fetal. Porque la recomendación siempre sería dormir sobre el lado izquierdo en posición fetal para no presionar el estómago y dormir más semi sentadito, o sea, con unas buenas almohadas, ojalá desde un poco los omóplatos, para que el cuello no quede como en esta postura, súper alto, pero el resto del cuerpo completamente plano. Esto para los que sufrimos de reflujo, pues son unas pautas muy importantes de cuidado, o levantar la camita, ¿cierto? También hemos hablado de ponle unas paticas, unos taquitos a la camita en la parte de adelante, ¿cierto? De 5 o 10 centímetros, dependiendo, que no te vayas a caer, no te vayas a alisar. Y esto también te puede ayudar, pero principalmente bajar el consumo de líquido después de las 6 de la tarde, tratar de no comer muy pesado en la noche y observarte. Es que los signos y síntomas de reflujo en todas las personas son muy distintos. Incluso hay personas que no sienten nada y tienen reflujo. Entonces no es una cosa como que yo les pueda resolver acá y darles como toda la información, porque es que para eso están los especialistas y para eso están las evaluaciones y conocer cada hábito de cada persona que presenta ese cuadro para poder saber cómo podemos irles ayudando. ¿Listo? Por eso es como unas recomendaciones generales, pero no siempre aplica para todos. Última pregunta y seguimos con el tema, ¿les parece? Sí, Samira había levantado la mano, no sé si quería comentar algo cortito, Samira, para que podamos avanzar. Señor, yo lo dejé en los comentarios, lo acabé de comentar. Ok. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, dame un minutico, Dani, y yo estoy leyendo lo de Samira, le quiero dar como una pequeña recomendación. Bueno, tu cuadro, Samira, yo creo que tiene suficientes signos de alerta, ¿cierto? Y más si trabajas con la voz. Yo te recomendaría, Linda, que lo primero es que te hagas ver por un otorrino. Podrías hacerte ver por un otorrinolaringólogo o por, si tienes la posibilidad, un gastroenterólogo. Sin embargo, a mí me parece más viable que el protocolo sea un otorrino, puesto que él iniciaría la evaluación de la laringe. Y si identifica que hay en la laringe unos signos indirectos de reflujo, te empezaría el manejo. Y si es necesario, te mandaría
una endoscopia o te remitiría a un gastroenterólogo. Yo creo que ponle atención, Samira, porque tienes suficientes signos de alerta para no seguir avanzando con esa situación, porque yo te puedo dar recomendaciones, ¿cierto? Yo te puedo decir, evita las bebidas oscuras, evita los excesivo uso de picantes, de cítricos, o sea, eso lo encuentras en la web, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea el manejo exclusivo para ti. Hay maniobras, hay técnicas, hay terapia. La terapia, lo que hacemos las fonoaudiólogas especialistas en voz, es ayudar a esos procesos inflamatorios de la laringe. Pero para eso, Samira, necesitamos que te evalúen bien primero, saber qué es lo que pasa, qué es lo que te está generando esa presencia constante de acidez, de reflujo, de regurgitación, y empezar a hacer el manejo desde nutricionista, desde gastro, desde fonoaudiología. Entonces, vamos a ir enfocándonos. Si deseas, al final de la sesión, yo les pongo mi celular y a los que pueda ir ayudando por fuera de la sesión, desde la consejería, los puedo orientar. Pero lo más importante es Este, que puedan disculpe. consultar. Bueno, con el tema del reflujo, yo quisiera preguntarle si habría otra, o sea, porque mi madre siempre me dijo, no, la única solución es o te tomas la medicina esta o te vacían el estómago a base de una manguera. Y pues con la medicina yo, bueno, aparte del mal sabor, porque nunca me ha gustado el sabor, yo lo he tratado de tomar. Pero sucede que se supone que eso es para evitar el reflujo, pero lo que pasa es que yo aún así sigo regurgitando, pero lo que regurgito es la medicina. Entonces, por eso lo he dejado. Quisiera saber que si hay otra solución, porque es que la verdad la medicina esa a mí no me convence para nada, por eso la dejé. ¿Qué estás tomando? ¿Cómo es que se llama? Milanta. Milanta, sí, prácticamente Y, la Milanta. y esa es la que te está generando el efecto. Como Sí, exacto. Sigo regurgitando, pero regurgitan la medicina y pues me genera muy mala sensación en la garganta y no me gusta. No escuché. hola, hola. Sí. No, no sé qué pasó. Bueno, ¿me oyen? Sí, ya Sí, sí. ya. Y ahora sí. Bueno, listo. Qué pena, no sé qué pasó. Listo. Sami, si sientes que con ese medicamento generas más efectos negativos que positivos, sencillo, lo paras, lo frenas. Hay que escuchar el cuerpo, listo. A veces es más duro incluso el tratamiento que la misma enfermedad. Entonces, simplemente no lo consumes y tratas de ser más juiciosa con la alimentación. ¿Listo? Por ahora te daría como esa recomendación. Y si puedes, hay algo que a mí me ha servido muy bien, me ha ayudado muchísimo y me cae muy bien y es tomar Gaviscon. No sé si lo has escuchado, lo has probado. El Gaviscon es de, con un pH muy balanceado, con extracto de algas naturales. Es tan bueno que hasta las mamás en embarazo lo pueden tomar. Entonces, te invito a que averigües a ver cómo te va con el Gaviscon y pues entonces sigue con ese estudio y trata de consultar. ¿Listo? Para que vayas Gracias. entonces avanzando con mucho gusto. Vamos a volver entonces a la presentación. Ups, creo que me salí por acá. Listo. Vamos entonces al enfoque de nuevo, a hablar entonces de los signos y síntomas vocales y hablemos un poco de un tema muy común y muy familiar para todos, la fatiga vocal. ¿Qué es la fatiga vocal? Es esa disminución que se puede cuantificar de la función vocal frente a una demanda vocal determinada. Es decir, que es la percepción de cansancio, la disminución del desempeño en los parámetros vocales. La fatiga vocal es como cuando tú
vas al gimnasio y levantas mucho peso, te excedes del peso, te excedes de la repetición, te excedes de las series y queda en tu cuerpo, en tus músculos, según donde tú trabajes, hayas trabajado, queda el efecto de dolor. Y al otro día queda más dolor, y es lo que llamamos, o lo que se llama el ácido láctico acumulado. Esa sensación de dolor, esa sensación de piernas cansadas, temblorosas, de debilidad, de pérdida de fuerza, de cansancio, es en los pliegues vocales fatiga vocal. ¿Qué pasa con la fatiga? ¿Qué produce? Produce una disminución del desempeño vocal en los parámetros vocales. ¿Cuáles son los parámetros vocales? Lo que conocemos como el timbre, el tono, la intensidad, la duración. En los parámetros del habla, por ejemplo, la entonación, la prosodia, la facilidad para hablar, la colocación del sonido, la articulación. Cuando vamos sintiendo que las tareas vocales, que nuestra actividad vocal se va volviendo un poco como cansada, como fatigada, como que no es lo mismo, este signo, estos síntomas se llaman fatiga vocal. ¿Y qué provoca? Muchas veces incluso la fatiga vocal, el cansancio muscular es tan grande que podemos tener pérdida, perdón, de las notas agudas. Debilidad en la voz, perdemos fuerza en la voz, perdemos intensidad, perdemos capacidad para proyectar. Perdemos también la incapacidad para aumentar la intensidad, nos cuesta mucho levantar la voz. Cambios en el timbre, o sea, la pérdida de brillo, ¿cierto? La voz se va opacando, la voz se va sintiendo distinta, la voz ya no se va sintiendo con punta, con claridad. Una sensación de esfuerzo muy grande y deterioro en general de la calidad vocal. Estamos hablando de esas sensaciones vocales, esas alteraciones vocales que generan, que pueden darse debido o derivadas de los factores de riesgo. El esfuerzo vocal tiene que ver mucho con la fatiga vocal. Cuando presento fatiga, empiezo a generar esfuerzo. Porque si yo en ese proceso de fatiga vocal no le presto atención al cuerpo, no hago pausas, no reevalúo la técnica, no me hidrato, no reposo, pues lo que sucede a ella es el esfuerzo vocal. ¿Y qué es el esfuerzo? Es la percepción de exceso de trabajo para producir la voz. Esa necesidad para que me puedan oír, para que me puedan escuchar, para que pueda llegar a la nota, para que pueda terminar mi canción, tengo que generar mayor esfuerzo, mayor tensión en la musculatura, normalmente del cuello y de la cara. Mayor sensación de aumento del apoyo, o sea, excesiva presión subglótica. Cuando siento que tengo que mandar más aire de lo normal o tengo que empujar más el aire para poder llegar a esas notas, porque no, de lo contrario no podría. Eso es esfuerzo vocal. También provocaría tensión en la musculatura y tensión fonatoria, donde yo tengo que generar mucho esfuerzo, mucha tensión, gastar mucha energía para producir el sonido. Disfonía y afonía, pérdida parcial o pérdida completa de las cualidades de la voz y, por supuesto, posibles lesiones vocales. El esfuerzo vocal y la fatiga vocal pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Entonces, ¿qué es la afonía y la disfonía? Es la pérdida completa de la voz, afonía, y la pérdida parcial de alguna de las cualidades de la voz. Disfonía, ronquera, soplosidad, aspereza, tensión, astenia. Afonía es la pérdida completa de la voz, que puede ser temporal o que puede ser permanente. La disfonía por reflujo es una de las alteraciones más comunes que presentan las personas que utilizan la voz de manera profesional. Y es el tema, pues, que hoy ha sido como bomba para nosotros porque es muy común. Es uno de los problemas más frecuentes, ¿cierto? Y el reflujo, el gastrolaringio, ocurre cuando los fluidos gástricos contactan la zona de la faringe y la laringe, por lo que se irritan, inflaman los tejidos que recubren
tanto la faringe como la laringe, presentando características muy similares a una laringitis, casi que el reflujo puede generarnos una laringitis eh, temporal o permanente también. Hay algo importante que hay que aclarar. Donde están los pliegues vocales no pasa sino únicamente el aire, es decir, la laringe hace parte del tracto vocal de la vía respiratoria superior, o sea, la cavidad oral, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Ese es el tracto respiratorio superior. Y de ahí para abajo de la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, alveolos pulmonares, son parte del tracto respiratorio inferior. Únicamente por ese tracto pasa aire y vapor de aire de ser necesario, pero nunca alimento, nunca líquido, no reflujo, ¿cierto? Porque no es compatible con la vida. Debe estar siempre completamente despejado. Pero por detrás de la laringe está la vía digestiva que contacta el esófago, que contacta la boca con la porción de atrás del esófago y luego el estómago. Entonces, el reflujo gastrolaríngeo es cuando ese acidito, esos fluidos gástricos se elevan hasta la porción más alta del esófago y justo por delante del esófago está la laringe. Entonces es un mal vecino. Es como cuando decimos, no, yo tengo un vecino querido, no, este vecino no deja dormir, es escandaloso, tal cual. Cuando Un presentamos... costeño. Yo no sé, yo no he dicho nada. Cuando presentamos estos signos o síntomas de regurgitación hasta incluso la altura de la laringe, seguramente ese mal vecino del reflujo nos va a afectar la laringe generándonos una laringitis, que puede ser temporal, o sea, leve o crónica si es por periodos muy largos en la recurrencia del reflujo. Cuando tenemos reflujo, las personas sintomáticas, o sea, que expresan los síntomas, presentan sensación de un cuerpo extraño, como un taco que no baja, esfuerzo fonatorio, tienen excesiva necesidad de fuerza. Tos, muchas veces al sentir ese ácido que no pertenece a esa vía respiratoria, se genera tos como respuesta a esto no pertenece, ¿cierto? Como, no, esto no es de aquí. Este ácido que hace aquí es como una respuesta al rechazo de esos contenidos gástricos. Disfonía, necesidad de carraspear, excesiva producción de moco espeso en la zona faringolaringea porque cuando se quema, la laringe tiende a producir más secreciones para empezar a ayudar con ese proceso inflamatorio. Y odinofonía, que es dolor para fonar, dolor para producir sonido. El efecto de un reflujo puede generar laringitis posterior, que es la inflamación de la mucosa de la laringe. Sabemos que la laringe está recubierto por una mucosa que contiene agua, ¿cierto? También los pliegues vocales hacen parte de esa laringe y también están recubiertos por esa mucosa. Esta laringitis puede ser aguda o puede ser crónica y obedece a una irritación defensiva de los tejidos del organismo ante una injuria o un estímulo desencadenante. Entonces tenemos una laringitis aguda que puede durar una semana, 2 semanas, o puede durar un poquito menos, que es esa infección del tracto respiratorio, tanto puede ser en la vía superior como inferior y obedece a una infección de tipo viral, ¿cierto? Que es la común. Casi siempre la común es la gripa o una laringitis por reflujo también, por culpa de un reflujo. Por eso es tan importante realizarse una buena evaluación con un especialista para poder determinar esa inflamación de la laringe a qué se debe. Y la menos común, muy poco común, es una laringitis por bacterias o por hongos, que no es común, ya que nosotros ahora tenemos mejores condiciones de salud pública y pues ahora con el COVID tenemos que estar a 1000 ojos para mantener siempre nuestras manos limpias y los alimentos que comemos. También puede desencadenarse dicha respuesta debido a exposición a químicos irritantes o a conductas vocales abusivas.
la exposición, por ejemplo, a químicos, a pinturas, a empresas que trabajen con cosas, con químicos que queden suspendidos en el ambiente y que esa persona esté expuesta todo el tiempo a esos químicos, pues podría generar irritación. Simplemente la laringitis es una inflamación de la laringe, se vería muy enrojecida, pero no generaría realmente ninguna lesión estructural en los pliegues vocales si se da un buen manejo, porque si no se le da manejo y uno sigue generando abuso vocal, fonotrauma, pues por supuesto esa laringitis se puede convertir en otra cosa que veremos más adelante. ¿Qué genera la laringitis? Pérdida de los sonidos agudos, ronquera, sensación de esfuerzo vocal, disfonía de leve a moderada, dependiendo del grado de inflamación, edema, que ya sabemos que es inflamación, eritema, que sabemos que es enrojecimiento, quiebres tonales, dolor al fonar, tos, dolor de oído, otros síntomas asociados con gripa o resfriado. Estos son algunos de los signos, de los síntomas, perdón, que pueden presentarse con la presencia de la laringitis. La laringitis crónica ya es cuando han pasado 3 semanas y seguimos con el mismo cuadro. Está asociada también a inflamación por exposición permanente a tabaco, polución, alcohol, café, reflujo, entre otros efectos irritantes, y a la inflamación también derivada de conductas vocales abusivas. Por ejemplo, lo que hablamos al principio, carraspear día, tarde y noche. En la exposición a inflamaciones recurrentes, o sea, cuando yo de manera crónica estoy presentando laringitis, pues esto ya me puede generar un estado constante de inflamación de la laringe. Por eso es muy importante que cuando sintamos estos síntomas, tengamos estos síntomas, tos, sequedad, yo solo voy a leer algunos, quiebres vocales, por más de 3 semanas, 2 a 3 semanas, incluso ya 3 semanas me parece demasiado, es suficiente razón para consultar de manera inmediata, ojalá con un otorrinolaringólogo o por lo menos un médico general, y que de ahí se vayan derivando a los especialistas que requieran trabajar con tu síntoma y con tu cuadro clínico. Los nódulos vocales son las alteraciones después de la laringitis más comunes en los profesionales de la voz. Los nódulos vocales son lesiones benignas de los tejidos de la cubierta de los pliegues vocales. La cubierta es la capa más superficial que recubre los pliegues vocales. Generalmente están al lado y lado de ambos pliegues vocales y son simétricos, casi que es el espejo uno del otro, porque como es el punto donde más contacto de choque se realiza, es en la zona media de los pliegues vocales, aparecen de forma similar, como pueden ver en la imagen. Es una respuesta inflamatoria focalizada de la capa superficial, es realmente muy superficial, se ubican en la zona media anterior de los pliegues vocales y eso es el lugar que corresponde a la mayor vibración del tejido. Donde aparece el pliegue, el nódulo, es donde tú generas más esfuerzo fonatorio, es donde están los pliegues contactándose de manera más brusca, más hiperfuncional, y tan hiperfuncional fue que dañaste el epitelio que generamos el crecimiento de una lesión benigna. Los factores de riesgo que generan este tipo de lesiones son las conductas vocales abusivas, que aumentan la fuerza de colisión de los pliegues, y la deshidratación también, o ambas. La presencia de factores deshidratantes, la irritación o las infecciones constantes de la vía aérea superior pueden favorecer o agravar la aparición o permanencia de los nódulos. Normalmente los nódulos son de fácil manejo siempre y cuando se empiecen a tratar rápido, a tiempo temprano, porque los nódulos también tienen un efecto como de secado o de madurez, que si no les ponemos atención, pueden generarse unos callitos que ya son muy difíciles de desaparecer con terapia, que necesariamente ya habría que entrar a intervenir quirúrgicamente si esos nódulos ya se vuelven muy maduros, muy callosos, y si están realmente afectando la calidad de la voz. ¿Qué nos pueden generar? Vamos a leer entonces un momentico eso.
pérdida de los tonos agudos, reducción de la extensión tonal. Casi siempre en estas lesiones se presenta limitación en el rango tonal, casi siempre se disminuye mucho la frecuencia a las notas más bajas. La persona presenta mucha dificultad para elevar la voz, para llegar a las notas agudas, soplosidad, porque como pueden ver aquí los pliegues vocales no se cierran del todo. Entonces cuando van a vibrar, vamos a sentir posiblemente que vibra, que hay una parte que se convierte en sonido y hay otra que es un escape de aire permanente. Entonces muchas veces se puede sentir una voz soplada por culpa de esta lesioncita y entre otros síntomas que aparecen acá. Vamos a hablar de los pólipos, que es otro tipo de lesión no tan común, pero sí aparece y sigue apareciendo todavía. Es una lesión benigna, generalmente también en la zona media, que es la zona donde más estrés de impacto tienen los pliegues vocales. Casi siempre, y gracias a Dios, se da de manera unilateral, es decir, en un pliegue, en un lado únicamente. Los pólipos pueden estar compuestos de varios materiales. Uno es gelatinoso, que es como incluso que se mueve, incluso que al fonar él se mueve con la cuerda. Uno fibroso, que es un poco más denso, que sigue siendo flexible, pero es un poco más como compacto. Y un tipo de pólipo que es por dentro sangre, que está una capsulita y por dentro está como recubierto o lleno más bien de sangre. Y este tipo de pólipo es un poco más peligrosito porque en cualquier momento que se haga un excesivo esfuerzo, se puede reventar. Y ya cuando pues se revienta, tenemos que correr a que nos hagan una intervención, una limpieza, un buen proceso de cauterización del espacio que generó el pólipo. Se encuentran irrigados por vasos sanguíneos, lo que permite su rápido crecimiento. Los pólipos casi siempre son muy grandes. Una persona que empieza a presentar pólipo lo va percibiendo de manera muy rápida en los cambios y el deterioro progresivo que uno va teniendo en la voz. En cambio, los nódulos casi que la persona puede pasar muy imperceptible en los primeros tiempos en que se van formando los nódulos, que empieza una inflamación, luego un engrosamiento y luego un nódulo. Entonces es como mucho más lento la identificación de los síntomas, pero igual, como somos profesionales de la voz, pues tenemos que estar muy pendientes de todos los síntomas para poder atender este tipo de cosas a tiempo. Puede generar una lesión de contragolpe porque si a un lado está el pólipo y a otro lado no hay nada, cada que vayamos a cerrar, ese pólipo me va a porrear el lado bueno. Es casi siempre que hay un pólipo, hay una lesión de contragolpe en el otro lado, porque los pliegues siempre se van a cerrar para vibrar. ¿Qué nos pueden producir? Fatiga, ronquera, escape de aire, y aquí sí que se ve el escape de aire debido a que como el pólipo tiene un tamaño mucho más grande, pues entonces se pierde mucho más aire en el paso de la vibración por los pliegues vocales y se nota muchísimo, muchísimo la ronquera, casi siempre es moderada, pérdida completa de las notas altas, esfuerzo, reducción del rango tonal, escape de aire, voz soplada. Diplofonía es que muchas veces se escuchan como dos sonidos al mismo tiempo. A veces es el sonido que produce la parte o la porción de la cuerda que está vibrando y la otra es casi que lo que produce el pólipo al vibrar con la otra parte del pliegue vocal bueno. Entonces eso se llama diplofonía. Estos son algunos síntomas ya en una persona con un pólipo o con un tipo de alteración vocal muy avanzado. Encontraríamos casi que todos los síntomas. Y ya nos adentramos a los cuidados vocales. Entonces, yo quería compartirles como esa mirada de las cosas más importantes, de las alteraciones más importantes que nos visitan todos los días en el consultorio y del posible origen de esas situaciones para llegar a un nódulo, para llegar a un pólipo, todo lo que tiene que pasar y pues también dejarles la pildorita y la necesidad de no se dejen coger tiempo para consultar, respeten su instrumento, cuídense, valórense y denle gracias al instrumento por todo lo que nos da y todo lo que hace, pero también hay que devolverle de una manera responsable
esa gracia a través de tener siempre tu médico de cabecera, hacerte controles con regularidad, cuidarte mucho con la alimentación. Entonces vamos a hablar sobre los cuidados vocales. La hidratación directa, me quedó aquí este título casi que imperceptible. La hidratación directa, déjenme ver un momentito. Sí, bueno, listo. Aquí está. La diapositiva me quedó rara. Es uno de las estrategias o de los cuidados vocales más importantes para nosotros los profesionales de la voz, porque sabemos que la deshidratación es un factor de riesgo muy, muy importante para generar problemas vocales. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer hidratación directa para ayudarnos con estos procesos de deshidratación, de inflamación, de cansancio vocal? Existen varios instrumentos, varias herramientas que nos pueden ayudar con eso. Los nebulizadores, los humidificadores, los vaporizadores, entre otras cositas que ya ahora en el mercado están como muy famosas, que generan un vapor de aire tibio o caliente. ¿Qué es lo recomendado? Incluso la famosa olla, porque aquí la foto que no me salió es una olla, una vasija con agua caliente y algunas ramitas medicinales que pueden ser la manzanilla, el eucalipto, que nos pueden ayudar a hacernos infusiones naturales y que, como hemos dicho, el vapor de agua sí entra por la vía respiratoria y nos ayuda a que haya esa reabsorción y esa hidratación directa en las mucosas que recubren la boca, la faringe, la laringe, los pliegues vocales, la tráquea, casi que hasta se benefician los pulmones. Entonces, esa hidratación directa la podemos hacer cuando estemos sintiendo cuadros muy fuertes de resequedad, cuando estemos sintiendo deshidratación fuerte, cuando estemos sintiendo cansancio, fatiga, podemos generar algunos episodios de vaporizaciones, sea cual sea nuestro elemento que tengamos para ayudarnos, y es muy importante que tratemos de hacerlo más o menos unos 10 minuticos, controlando la temperatura, que no sea muy, muy excesivamente caliente, y pues con un trabajo de intermitente que podría ser hacerlo, la hidratación, hacerla en las noches para evitar el cambio brusco de temperatura, ya no saldríamos más a la calle, ya no nos expondríamos, lo podríamos hacer la hidratación también después de cantar, que podría ser una horita después de cantar por unos 8 minuticos, o podríamos hacer la hidratación 2 horas antes de cantar. ¿Por qué no inmediatamente en el canto? Porque la hidratación directa genera dilatación de los vasitos sanguíneos, y esto puede generar que al momento de cantar aumentemos el esfuerzo fonatorio y creemos un efecto de irritación. Por eso es muy importante que incluso la hidratación directa sea controlada, sea regulada, no abusemos tampoco de la hidratación directa y regulemos mucho la temperatura y el tiempo de exposición. Eso es muy importante que quede claro. ¿Listo? Si van saliendo de pronto preguntitas de la hidratación directa, porfa, este es el momento. Hay varias preguntas, pero como de todo el tema que has hablado, sobre el cansancio, sobre la fatiga vocal. Si quieres, lo que podemos hacer es que como que termines de pronto y hacemos la sesión como de preguntas para que no se nos quede como nada en el aire. Me encanta, perfecto, listo. Bueno, la hidratación sistémica es el consumo de verduras, de frutas, de comida, de alimentos ricos en nutrientes, ricos en líquido. Y pues justamente lo que recomendamos es tener una dieta balanceada, es hidratarnos muy bien, tomar agüita durante todo el día en pequeños sorbos que nos ayuden. No es para quitar la sed, es para lubricación de la lengua, lubricación de los dientes, lubricación de las mucosas de las mejillas, lubricación de la vía digestiva. Recordemos que esto no pasa por la laringe, pero sí va e hidrata todo el sistema. Entonces, si tenemos unos buenos hábitos de hidratación en general, con una alimentación balanceada,
con frutas, con verduras, tratando de no comer muchas cosas secas, ni muy saladas, ni con mucha carga de azúcar, pues podríamos tener muy balanceado también los niveles de hidratación en nuestro cuerpo. Entonces acá la invitación sería tener un buen manejo de la hidratación, no necesariamente porque tengo pacientes que no toleran el agua, no les gusta el agua, entonces me dicen, Isa, ¿cómo hago para hidratarme si no me gusta el agua? Entonces buscar otro tipo de líquido que nos ayude a tener hábitos saludables de hidratación, como por ejemplo aromática, como por ejemplo algunos jugos que no sean tan ácidos, y eso nos puede ayudar a seguir con ese buen hábito de hidratación sistémica. La alimentación y el descanso. Vamos a evitar exagerarnos de comidas que sean muy picantes, como por ejemplo el ají, la mostaza, la pimienta, cosas muy aliñadas o muy irritantes, porque pues sabemos que podría generar en algunas personas la aparición de reflujo gastroesofágico y pues no queremos porque este es un tema muy delicado que puede afectar nuestros pliegues vocales como lo vimos anteriormente. Realizar reposo vocal después de una jornada de uso continuo de la voz, creo que es un tema que también lo he tocado en varios momentos de este encuentro y que es importante justamente para el descanso, para la recuperación de los tejidos, para ayudar a la hidratación. Practicar ejercicio físico con regularidad porque nosotros somos atletas vocales y necesitamos tener un estado físico sano, un buen acondicionamiento físico, porque cantar, hablar y realizar todo este tipo de actividades profesionales con la voz requiere tener un buen acondicionamiento para que no se generen sobrecargas, no se generen tensiones donde no debe aparecer. Procurar tener una dieta balanceada, consumir agua en sorbos durante el día. Ya sabemos que los pliegues vocales necesitan estar lubricados con una capa delgada de moco, pero no moquito espeso, viscoso, sino liviano, fácil, para que pueda darse la vibración de una manera muy eficiente. Las bebidas alcohólicas, el café, en exceso, de manera frecuente, por muchas veces al día. Las bebidas oscuras deshidratan los pliegues vocales, por eso es muy importante que negociemos. Si tomamos 4 tintos, entonces tratemos de tomarnos 2 pequeñitos y luego tal vez una aromática y luego de pronto un té no muy oscuro y agüitas, no sé, agüitas saborizadas, agüitas con frutas adentro, que le den un sabor distinto al agua que tomamos, y esto nos puede ayudar a que no generemos tanta resequedad y tanta irritación por residuos de la cafeína o, por ejemplo, el vino. Entonces, yo lo que recomiendo cuando tomamos vino, café, gaseosas oscuras, ¿qué más? Tés que son también muy amargos, es tomar un poquito de agua, hago un enjuague, hago unos buches, hago unas gárgaras, ojalá si pueden con sonido, y limpio, me lo trago. Y durante el día voy tomando sorbitos de agua. Ese es un tipcito súper fácil para poder ayudarnos a eliminar los residuos que quedan en los dientes, detrás de la lengua, en las amígdalas y hacia atrás del esófago, que pueden quedarse ahí irritándome, deshidratándome, y esa no es la idea. Entonces, con ese pequeño tipcito, las cosas van a cambiar mucho, pero también sería como negociar que no consumamos tantas bebidas oscuras para que las cosas en nuestra laringe también estén muy bien. Mantenga un ritmo regular y estable de sueño, lo que hemos hablado del sueño, y por aquí tenemos frente al ambiente, evitar usar su voz por periodos largos, prolongados, en espacios con mucho ruido, o con humo, o con polvo, pues, y las personas que son alérgicas, pues, mucho más difícil el tema, porque la respuesta va a ser inmediata a los cambios bruscos de temperatura, a los lugares con polvo, al excesivo frío. Entonces también es importante conocerse y prepararse y saber cómo manejar esas situaciones para que no nos quedemos en esa crisis de la alergia y sea más difícil como volver a encontrar la tranquilidad vocal. Evitar ambientes muy secos o con excesiva calefacción. El aire acondicionado, yo sé que a veces es importante como tener esos momentos de fresquito y más en espacios tan calientes,
como los que estamos allá seguramente con esas temperaturas muy, muy fuertes, y aquí también en Medellín hay unos cambios súper bruscos de temperatura, estaba haciendo un solazo y ya viene el aguacero, y eso pues nos pone en una situación muy vulnerable a los profesionales de la voz. Frente a eso no podemos hacer mucho, pero tratar de no exponernos con ventilador directo a la garganta, tratar de frenar el aire o de apagar el aire acondicionado por momentos o refrescar más bien la habitación. Luego entro yo, lo apago, trato de quedarme un rato sin aire y voy haciendo como una regulación de todos esos elementos, ¿sí? Yo sé que es difícil, que da calor, que da mucha sed, entonces las cositas frías. No quiere decir que esté comprobado que eso genere mal desempeño en la garganta, pero sabemos que necesitamos tener el sistema activo, calientico, en buenas condiciones para poder tener una buena respuesta vocal. Y si nosotros con el sistema calientico le presentamos una temperatura de contraste, algo muy frío, y vamos a seguir trabajando con la voz, es posible que generemos pérdida de la sensación real vocal por el frío al que te sometiste el sistema y empecemos a desarrollar mayor esfuerzo fonatorio porque perdimos esa sensación real de la voz. Por ejemplo, las personas que les gusta comer Halls, la sensación es como de frescura, de descansos, me quita incluso el dolor, pero lo que hace realmente el efecto mentolado es desinhibir, es inhibir el efecto real de cansancio, el efecto real de que tienes en tus pliegues vocales, en tu sistema fonatorio, y tú lo que vas a hacer es forzar porque no estás conectado y comunicado realmente con lo que hay allí. Entonces el alcohol, el tomar licor cuando estamos cantando, también puede llegar a un punto donde estés completamente desconectado de tu sensación y empezar a generar aumento del esfuerzo vocal. Por eso es tan importante que nunca usemos de estas cosas y que seamos muy conscientes y muy profesionales para el manejo de nuestro instrumento. Evitar químicos, pinturas, artículos de limpieza. Ahora con el alcohol en algunas personas y el gel glicerinado y el amonio cuaternario están en algunas personas generando unas secuelas súper tesas de irritación y resequedad. Así que tengan también mucho cuidado y sepan manejar estos elementos yo sé de bioseguridad, pero también reconocer cómo no aplicarlo muy cerca a los ojos, no aplicarlo muy cerca a la nariz o a la boca, tratar de tener pues como más bien agüita y jabón mientras se pueda, porque esto también puede generar efecto secante sobre la mucosa y pues esto sería pues una situación peor también de lo que ya está el panorama pues con este COVID. Bueno, yo creo que podríamos ya entrar a las preguntas porque de aquí surgen, yo sé que muchísimas preguntitas, Son bastantes. entonces vamos a me voy a salir de aquí. Esta es mi familia, también Vocology Center, todos están súper invitados a cuando deseen una evaluación objetiva de la voz, un entrenamiento profesional bien especial para todos. Bueno, por allá, con mucho amor, los esperamos con los brazos abiertos. Yo me voy a retirar de la presentación para poderlos ver porque ya me hacen mucha falta. Ya, qué rico verlos. Ahora sí. Prendan cámaras. Ah, qué pereza. Isa, listo. Mira, yo creo que esta sesión de 2 horitas es muy poquita para todas las dudas que se nos despiertan a todos en cuanto al tema, pero bueno, vamos a tratar como de abarcar la mayor cantidad y bueno, yo creo que eso también despierta interés de cada uno empezar como a explorar estos temas, a buscar, a indagar. Entonces, bueno, muy chévere. Entonces, la primera pregunta que hace Marcela es que cuando se tiene fatiga vocal, uno de los síntomas sería el dolor de garganta. Sí, puede estar asociada, Marcela. La fatiga vocal es la sensación, la percepción de dificultad vocal, de cansancio vocal y la alteración de los parámetros vocales. Entonces, el dolor, el cansancio, o sea, odinofonía, que es dolor, cansancio, que es fonoastenia, para el uso de la voz, entraría dentro de un cuadro sintomático de fatiga vocal, por supuesto. No quiere decir que todo el mundo que tenga eso tiene fatiga. Recordemos que esto no aplica de una manera como consistente a todas las personas. Es la percepción, es mi percepción y es válido porque es la percepción que yo tengo. Yo puedo decir, tengo fatiga vocal y ¿quién le va a decir que no?
porque es mi percepción. Entonces, frente a eso, claro que sí. Listo, la siguiente es, esta la hace Luisa Ferrer. A mí me pasa que cuando termino mi clase de técnica vocal me quedo sin voz y presento ronquera con una duración de media hora o hasta una hora. ¿Qué me recomienda para trabajar ese problema? ¿Tú dictas la clase o la recibes? Yo la recibo, no la dicto, la recibo. Y en todas las clases presentas ronquera y ese cansancio que dura ese tiempo, en todas las clases. Sí, normalmente es cuando la finalizo, o sea, cuando ya se termino totalmente sin voz y con mucha ronquera. ¿Y tú has de pronto compartido estas sensaciones con tu maestro? Sí, pero ella me dice que es más, o sea, sobre cómo estoy utilizando la postura. Por ejemplo, cuando se sube mucho ella me dice cuando subo mucho la laringe, eso puede generar como esa situación. Sí puede pasar, o sea, sí es real que cuando no tenemos muy claro cómo manejar los moldes vocales, el tracto vocal, ciertos estímulos elevan la laringe. Por sí solo, cuando hacemos escalitas de ascenso, cuando vamos hacia el registro de cabeza, la laringe sufre unos cambios de altura. El problema es cuando no sabemos estabilizar todavía la laringe para que no suba más de lo normal, porque fisiológicamente la laringe sube cuando vamos hacia las notas agudas. Y eso es sí o sí, sí o sí. Pero dependiendo de la escuela en la que estés estudiando, si es canto popular o canto lírico, tienen unas características, un perfil vocal que hay que hacer respetar y que trabaja unos moldes vocales que nos permiten tener una laringe un poco más baja o un poco más alta. Yo te invitaría a que evalúen el tiempo de práctica, porque tal vez estamos trabajando por periodos muy largos y con unos ejercicios muy intensos. Lo que pasa es que eso sería de mucho tacto y ya entrarías tú con mucho amor y con mucho respeto a trabajar un poco con tu maestra o maestro y a empezar a de pronto ser un poco flexibles con la presentación de la carga vocal en la clase. Porque no quiere decir que esté mal de pronto, o sea, ya tendríamos que entrar a mirar, ¿sí? Pero sí de pronto que tengamos momentos de unos pequeños descansos, de unos pequeños masajes, unos momentos de un estiramiento, unos momenticos de toma de agua, unos momenticos de respiración, y si tu tendencia es a generar tensión en la práctica, pues seguramente vas a hacer sobreesfuerzo. Y hay que evaluar muy bien como maestros si estamos observando demasiada tensión en nuestros alumnos, porque entonces tendríamos que enfocar una práctica basada en que no se genere tensión, porque si no entraríamos en estos cuadros de fatiga vocal. Entonces la invitación es a que de pronto con mucho tacto y respeto vuelve y conversa con tu maestro o maestro y empiecen a mirar cómo llegan a una sensación más fácil. Yo pienso que para ti la responsabilidad sería hidrátate bien, duerme bien antes de tus clases y trata de sentir los ejercicios de manera fácil. Trata de buscar mucha resonancia en la máscara, mucha sensación de vibración acá y mucha sensación de facilidad con la práctica para que desde el principio empieces muy conectada con tu cuerpo, muy conservadora y que ya al finalizar la sesión no termines bajo esas condiciones que no son tan normales. Ok, muchísimas gracias. Luisita, con gusto. Bueno, Jocelyn hace otra pregunta y dice, ¿qué pasa con la inflamación de las anginas? He tenido por largo tiempo la inflamación de una de ellas y los tratamientos médicos no funcionaron. ¿Qué podría hacer para tratarlos? ¿Es recomendable seguir cantando así? ¿Inflamación de qué, maestra Alex? Anginas. O sea, respiratorio. ¿Quién está escribiendo? Jocelyn. Amígdalas, las amígdalas. Sí, listo. Ah, las amígdalas, ya. Ya. El tema con las amígdalas sí es un poquito complejo, la verdad, porque yo he tenido varios casos de pacientes con las amígdalas hipertróficas muy grandes y con amígdalas porosas, que es otro tema. Y es cuando esas amígdalas presentan acumulación de comida por los ajitos que tienen, por la característica que tienen. Tratamientos hay varios, ¿cierto? Por eso es importante que de pronto busques otra opción, ¿cierto? Busques otra opción con otro especialista. Si de pronto tú ves que están patinando
como ahí con tu tratamiento y llevan rato y no sientes ninguna mejoría y sigues igual o sigues incluso peor, yo te invitaría a que busques otro punto de vista, otro especialista. Normalmente este es de manejo de otorrino, pero incluso yo he tenido pacientes que el manejo también de las amígdalas es como medicina alternativa, que se los han infiltrado, que se aplican con medicina, sí, con medicina alternativa, tienen otros tratamientos complementarios que a veces funcionan. Hay algunos casos que definitivamente son súper difíciles de manejar y pues han tenido que hacer una amigdalectomía, una extracción de amígdalas, porque definitivamente la calidad de vida de la persona, sí, y más, pues si de pronto es un profesional de la voz, es muy, muy difícil la situación. En estos casos yo creo que es algo que tú sabes, pero te lo voy a volver a recordar. La higiene es fundamental, la higiene oral. Siempre que comas, inmediatamente lavado de dientes, lavado del parte posterior de la lengua. Infaltable el enjuague. No estoy queriendo decir que uses enjuague con alcohol, pero puedes hacer enjuagues de agua con bicarbonato, enjuagues de caléndula, enjuagues de productos libres de alcohol, ¿cierto? Enjuagues de agüita con limón, enjuagues de solución salina. Hay un montón de cositas que nos pueden ayudar para mantener ese espacio libre de bacterias y de comida. Siempre, así no te laves los dientes, enjuague. Mínimamente sea un enjuague con agua, eso te va a ayudar a evitar que se acumule la comida y que crezcan las amígdalas. Y por otra parte, hay que aprender a hacer la limpieza de las amígdalas con el copito o con la jeringa, ¿cierto? A presión. Eso es de todos los días, 2, 3 veces al día. Si uno se apereza y en algún momento deja que eso le coja ventaja, vuelve y se le inflaman las amígdalas. Pero eso es un manejo, realmente es un manejo, eso no es la respuesta y ese no es el tratamiento definitivo. Entonces yo te invitaría a que busques otra opción, que busques otros especialistas complementarios, no necesariamente tiene que ser un otorrino, hay otros especialistas que en el momento, no lo recuerdo, están manejando este tipo de cosas, que es más en la línea alternativa. Y puedes cantar cuando tengas una sensación vocal tranquila. Si tú estás con una amigdalitis muy fuerte, con un cuadro de dolor muy fuerte, yo te recomendaría que si lo podemos negociar, trates de no cantar o no usar tu voz de manera muy exigente, porque vas a estar con una condición de inflamación que sabemos que es muy distinto a un estado natural y que puede llevar a un tema de tensión y sobreesfuerzo vocal. Yo a esto que quisiera añadirle como algo, a partir pues como mi experiencia personal, yo tuve extracción de amígdalas porque al hacer la evaluación con un médico general, simplemente al hacer un examen de sangre, comprobaron que los niveles de astos, unos niveles puntuales que tiene esta parte del cuerpo, eran muy elevados. Y resulta que no solo esto representa dificultades en el canto y en la fonación, sino que estos niveles cuando son muy elevados representan problemas cardiovasculares. Entonces yo pensaría que es muy importante que se haga una consulta médica donde se haga evaluación a estos niveles y mirar si estas amígdalas en realidad están siendo provechosas y están prestando el servicio que deben prestar en el cuerpo o son contraproducentes para los procesos vitales. Entonces, no sé, médico general y evaluar esos niveles, a ver qué tal. Gracias, Alexa, sí, así es. Listo. Samira pregunta que en la casa de ella fuman mucho, entonces ese aire pues es muy viciado. Ella dice que al inhalarlo estoy dañando mi sistema también, o sea, se está viendo afectada como si fuera una fumadora directa. Sí, sí hay investigaciones que incluso indican, Sami, que tú estás fumando más que ellos. Desafortunadamente, el fumador pasivo sufre mucho más que incluso la persona que lo practica. Una situación muy desafortunada. Yo pienso que tienes que tratar de negociar esos espacios en la casa, poner algunas reglas, invitarlos a que sean conscientes que tú eres una profesional de la voz, que trabajas con 2 pulmones, que necesitas
todo eso para sentirte bien como cantante o pues tu quehacer, tu Claro, es trabajo? que sucede que yo vivo en un hotel, yo no tengo casa propia, entonces las personas que fuman no son mis familiares. Y bueno, he querido como decirles, pero está el problema de que si les digo, porque son fumadores adictos, está el problema de que si les digo, entonces pueden pensar que lo digo por grosería o algo así. Entonces por eso no les he dicho, además que se supone que en este hotel está prohibido fumar, pero se ponen a fumar en la ventana y todo ese aire llega hasta el pasillo. Claro. Y tú puedes cerrar ventanas y puedes poner toalla mojada en las partes que entra el aire. Toalla mojada en la abajo de la puerta, en la celosía. Tener siempre como humidificadores también que te ayuden a disminuir el impacto de esas partículas que son incluso cancerógenas, cancerígenas del sistema. Entonces, yo sé que es doble trabajo para ti, muy buena hidratación, humidificador en el ambiente donde trabajas, cierra todas las puertas, celosías y pones toallas mojadas, mojadas, para que hagan como un efecto de filtro y no estés tan expuesta y trata de salir, trata de caminar, trotar, trata de hacer terapia física para que tus pulmones estén en muy buenas condiciones y tampoco eso haga que no entre tan fácil esa situación. Ok. Listo. Sebastián me está preguntando que si puede obtener esta grabación. Sebastián, no sabría responderte en este momento, pensaría yo que sí, porque se supone que son recursos públicos a los que todos podemos acudir en el momento que haga falta y que los necesitemos, pero déjame consultarlo. Si tú quieres, dejo mi mail acá y me escribes para ya quedar con tu contacto y en el momento que se pueda compartir te pongo en la carpeta de los videos, si estás de acuerdo. Listo, Muchas María. gracias, maestra. Perfecto. Listo, María Paula Mesa pregunta que mi instrumento principal es el canto, pero también toco saxofón. Y me pasa que cuando termino de tocar siento dolor en la garganta. ¿Qué podría estar causándolo y cómo puedo evitarlo? Interesante. Pues mira, yo no soy experta en el instrumento. Habría que entrar a mirar desde técnicamente qué estás haciendo, que de pronto esté cambiando la postura. También te preguntaría, por ejemplo, si cantas y tocas al tiempo, si tienes algunos antecedentes médicos en este momento que te están generando o como empeoramiento de ese panorama. Em, yo creería que habría que observar mucho, obsérvate el cuello, observa la cara. Fíjate, tú que conoces el instrumento y que sabes cómo es, y si no has tenido previamente, antes no sufrías de una sensación de cansancio, fatiga al tocarlo, evalúa qué puedes estar haciendo en este momento que lo esté generando, porque es solo para tocar el instrumento, no lo estás presentando para cantar. Entonces yo creería que es más como postural, tal vez, más técnico que en sí que tengas algo, porque si no, ya lo habrías notado en la voz cantada. Como yo no soy experta en eso, te invito a que más bien busques a un maestro o una persona que de pronto te pueda orientar más con los vientos y que te evalúe un poco la postura, que te evalúe de pronto la laringe se te está elevando mucho, evalúa mucho eso, evalúa que la laringe no esté ascendiendo tanto, que de pronto te ayudes un poquito más descendiendo mandíbula. Con solo ese descenso mandibular tú ya le das mayor estabilidad a la laringe para que no se eleve. Hidrátate muy bien y trata de hacer tu práctica, no inmediatamente cantes, sino en momentos independientes, pero como te digo, eso habría que entrarlo a mirar con lupa, porque me quedo como cortica. Ok, maestra, muchas gracias. Con gusto. Listo. Carmen nos pregunta que si la temperatura del agua tiene que ser agua al clima o si no hay ningún problema con el tema de la temperatura. Es muy personal, porque yo tengo pacientes que tomar agua fría se les va la voz. O sea, solo cambiar de temperatura presentan una pérdida de la voz completa. Hay otros que se presentan también una pérdida parcial de la voz. Si tú eres una persona que durante los 5, 6, 8 años, 10 años que lleves en este espacio, en el gremio, cantando, moviéndote,
nunca has presentado dificultades de ningún tipo en la calidad vocal, en la técnica, con la toma de bebidas frías, pues yo diría que la recomendación sería tratar de no tomarlas antes de cantar por respeto pues como a la situación, pero yo he visto que hay cantantes que toman agua con hielo antes de cantar y funcionan muy bien. No hay investigaciones que evidencien que empeoran o que mejoran. Eso es muy personal. Pues yo lo que recomiendo es evitar cambios bruscos de temperatura cuando estamos llevando la voz a un calentamiento fisiológico o artístico y cuando tenemos unos momentos donde necesitamos nuestro cuerpo con una temperatura específica para un resultado específico. Yo diría, respetemos eso y utilicemos solo bebidas al clima, pero hay personas que funcionan súper diferente e igual tienen voces sanas y toman cosas frías. Entonces, eso es como muy de responsabilidad, de autonomía y de responsabilidad. ¿Puede generar tensión? Sí, si yo estoy con alta temperatura, me siento calientica y paso algo frío, pues puede generar el efecto del Hall, ¿cierto? Puede generar el efecto de espasmo, puede que no sea perceptible, puede generar un sobreesfuerzo en esa condición vocal, pero hay personas que realmente no expresan ningún cambio. Entonces, es como cada uno. Listo. Andrea Larios te agradece muchísimo por toda la información. Creo que no es la única, creo que todos. Listo. Luz del Mar está preguntando que por qué se afecta la laringe al tomar bebidas como el café o etcétera, si estos líquidos no pasan por allí, por el reflujo exclusivamente o por otra situación. Sí, muy bien. Recuerden, la aclaración, Luz, es la vía digestiva es independiente de la vía respiratoria. En la vía respiratoria están los pliegues vocales y en la vía digestiva, pues es el tubo digestivo por donde pasa la comida. Sabemos que eso no llega a la laringe, pero sabemos que los residuos que generan esos líquidos pueden desencadenar en la parte del vecino, en el esófago superior, irritación, inflamación. Y esa inflamación irradiarse, proyectarse hacia la laringe. O también el reflujo puede ser el culpable de la irritación de la laringe, la famosa laringitis posterior. Entonces, aclarar que no es que el café entre a la garganta, pero sí que posiblemente si consumimos mucha cantidad de cafeína y no hacemos una buena higiene, no tomamos agua, pues durante ese proceso se quedan esos residuos y pueden generar inflamación y resequedad, irritación también de la mucosa. Y eso sí está comprobado. Gracias. Una pregunta, Gusto. respuesta de pregunta. Por ejemplo, entonces el humo sí entra directamente a la laringe, ¿cierto? Humo, sí. Humo, sí. Humo, vapor de agua, aire. El humo, sí, porque es lo que conduce es humo con aire, entra. Todo lo que pueda estar bajo este tipo de elemento es asequible a la vía respiratoria. Muchas gracias. Listo. J. Vivero pregunta que si hay algún humidificador que recomiendes. Los de la marca Vic me encantan. Pues si vamos a hacer marquilleros, los de la marca Vic me fascinan, me parecen super play, bacanísimos, modernos, tienen para regular la temperatura. Ajá. Sí, J. Vivero, sí, esa. Son muy bonitos, los podemos conseguir fáciles, son un poquito costosos, pero puede ser, como les digo, una ollita con agua, puede ser un sauna facial, que es el de la mascarita para los poritos, puede ser una aromática, incluso que yo me estoy tomando y me empiezo a vaporizar. O sea, no necesariamente estoy vendiendo una marca, estoy vendiendo un ejercicio de cuidado vocal, que es distinto. Ok. Ya, yo no sé si puedas responder esa pregunta, yo la veo un poco compleja, algo extensa, pero aún así te la voy a formular y tú decides.
¿Podría explicar sobre la voz en la adolescencia? ¿Qué cosas se recomienda hacer para tener un buen desarrollo de la voz? Bueno, la voz sufre muchas etapas. La voz tiene tiempos de desarrollo, tal cual van cambiando las hormonas en el cuerpo, tal cual va uno desarrollando el cuerpo y madurando el cuerpo. La voz es completamente hormonal. Y hay una etapa muy importante en el desarrollo de la voz que es fundamental en cuidarla en esas etapas, en esos momentos de la vida también, porque es donde está más vulnerable. Sucede algo, el fenómeno de muda falsa o muda vocal, que es la transformación de la voz de niño a adulto o a joven o adolescente. Más bien, sucede en la mujer y sucede en el hombre, ¿cierto? Alrededor entre 12 y los 15 años. En el hombre es mucho más tardía, en la mujer es muy rápida y casi imperceptible. Y es cuando esa carga hormonal empieza a generar procesos de descenso laríngeo por la carga hormonal. El descenso laríngeo es mayor en el hombre que en la mujer y por la testosterona, el aumento en el crecimiento del cartílago tiroides es mucho más grande que en el de la mujer. Y eso genera que los pliegues vocales sean mucho más gruesos, mucho más grandes y que la laringe y pues todo el sistema esquelético del hombre y la mujer sea tan distinto. Entonces, en esa etapa de muda, entre los 13 y los 15 años, incluso hay hombres que a los 16 todavía están en ese proceso, tenemos que ser muy respetuosos con la voz y no crear impostaciones innecesarias, sino simplemente si estamos trabajando con un niño, adolescente, la voz, pues tenemos que respetar todo el comportamiento natural de su cuerpo. La voz blanca de los niños llega hasta un momento donde ya se convierte en esa voz que va a ser el futuro del perfil, de su clasificación vocal, de su registro, todos esos elementos. Entonces, la invitación sería, acompaña a ese niño adolescente, a ese joven en su adolescencia, a entender cada proceso que está viviendo con su voz sin atropellarlo. Entonces, uno les recomienda no exigirlos mucho hacia los agudos, no exigirlos mucho hacia los graves, periodos de descanso, cualquier presencia de síntomas raros, incómodos con la voz, inmediatamente ser reportados, tener momentos de descanso, no tener cargas vocales demasiado fuertes, ni generar impostaciones, o sea, tratar de trabajar con lo que la voz en su momento nos regale y nos permita, porque es en esa misma impostación, a que quiero que sea adulto, a que quiero que tenga una voz adulta, que tenga una voz más cubierta, que tenga una voz que parezca, yo me llamo no sé quién, a mis 15 años, es donde empezamos a atropellar los procesos y a generar lesiones, porque es una etapa muy vulnerable donde se están estabilizando todos los músculos y las estructuras para lo que va a ser el resultado de una voz ya muy definida. Listo. Isa, tenemos 4 preguntas más, ya estamos fuera de tiempo, no por nosotros, sino por ti. Entonces, no sé si respondemos estas o te las comparto al chat o no sé. Sí, si quieres respondemos una última porque estoy ya en una reunión que también tengo que entrar y si quieren que te las hagan llegar a ti, yo voy a dejar mi celular también y yo se las puedo mandar por un audio o pues prefiero que sea por un audio, ¿listo? Perfecto. María José sería la última que pidió la palabra. María José, muy corto, porfa, sí, muy precisa. Gracias, profe. Profe, la pregunta que tengo, bueno, es que me gustaría como aprender esa parte y quisiera saber dónde pueden enseñarle a uno como algo más profundo al respecto que ya, o sea, estudiar ese hecho. ¿Usted me puede enseñar? ¿Quién le puede enseñar a uno? ¿Dónde puede uno conseguir para aprender al respecto de esta situación? María José, ¿para estudiar fisiología o para estudiar qué? Específicamente, ¿qué te gustaría estudiar? Bueno, toda esta parte que tiene que ver con cómo funcionan mis cuerdas y qué hacer en caso de que algo le afecte. Bueno, eso podría ser con fonoaudiología. Creo que podría ser con fonoaudiología.
que es como que trabaje la voz. No todas las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos trabajan la voz de manera especializada, porque la fonoaudiología es una profesión amplia donde tenemos varias áreas y campos de acción, pero yo creería que un fonoaudiólogo que esté encaminado en la voz te podría ayudar. Si quieres me escribes y de pronto por Vocology Center o conmigo podríamos trabajar un poco pues como esta temática frente a los cuidados de la voz, frente a conocerse más en la fisiología, en el uso de tu voz, pero a mí me parece que es muy importante también, y esta información también la podemos tener muy a la mano con nuestros maestros de canto, que son personas muy preparadas, que son personas muy experimentadas, y que casi siempre tienen muy buenos conceptos y cosas muy claras y muy definidas por su experiencia también en cómo manejar la voz. Lo idóneo sería tener una comunicación bien especial y un equipo de trabajo con el maestro, entrenador o vocal coach y con un fonoaudiólogo, un entrenador vocal. No, más bien como del área de la salud, ¿sí? Más bien un vocólogo, un fonoaudiólogo enfocado en la voz para que se haga un súper equipo y entre los tres puedan salir de todas esas inquietudes y hacer las cosas demasiado bien. Yo creo que es el equipo perfecto. Yo he notado que cuando trabajamos interdisciplinariamente, las cosas son maravillosas. Entonces podría ser tener una buena comunicación por lado y lado, y con mucho gusto en lo que te puedo orientar. A todos, con muchísimo gusto. Ay, muchas gracias. De pronto, hoy le escribo entonces al WhatsApp. Tan bella, ok, María José. Muchas gracias. Bueno, y Señor, una preguntita súper rápida, o sea, es un sí o no. Mira, estamos fuera de... Es que es un sí o no, es muy rapidita, te disculpe. ¿Mojarse en agua lluvia afecta la voz? No. Listo, ok, gracias, muchas gracias. Ya, esa es la respuesta, no, listo, Samira, gracias. Isa, nada, estamos infinitamente agradecidos, te podríamos poner un altar, pero no podemos en este momento. Pero genial, yo quedé feliz, estoy segura que las personas que estamos acá aprovechamos mucho la información que nos brindaste, quedamos picaditos para seguir conociendo más a profundidad nuestro instrumento, cómo funciona, cómo le podemos ayudar, favorecerlo, fortalecerlo. Estamos infinitamente agradecidos con tu aporte, con esta charla tan rica, y esperamos tenerte nuevamente muchas veces y más extenso. Por favor, con mucho gusto, con mucho amor. Para mí es un placer hablar de lo que más amo y compartirlo con ustedes y aprender de ustedes. Y gracias al programa de música, a la Universidad del Atlántico, a tu Alexa por confiar en mí y a este primer encuentro internacional que no va a ser el primero. Espero estar en varios. Vamos a procurar que se siga repitiendo, que sea anual o 2 veces al año. Yo creo que hay mucho material para conocer muchas experiencias. Entonces, nada, antes de despedirnos, agradecemos a todo el equipo administrativo, decanatura, coordinación del programa, vicerrectoría, los profesores del área que han estado muy comprometidos con el trabajo de este primer encuentro, a ustedes, chicos, a los profesores que se conectaron, porque esto hace posible, todo el apoyo hace posible que esto se pueda seguir haciendo. Entonces, nada, nos vemos el martes con la maestra Juana Montal, todos invitados. Muchas gracias a todos, a mis amigos, a compañeritos, a mis nuevos amigos. Gracias por haber venido y estar aquí, trabajar bien bonito por la voz. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, señor. Un besote. Gracias. Chaito. Chao.